El Nuevo Día informa que la gobernadora había convocado una actividad, o el grupo de comité de campaña de finanzas de la gobernadora, de recaudación para Jennifer González, y que la tuvieron que cancelar porque no habían conseguido suficientes donantes que pagaran los $2,600 que costaba por plato asistir a esa actividad. Se neutralizan, dicen, bueno, vamos a esperar que esto pase porque ya si nos alineamos de un lado, nos alineamos del otro, podemos perder más de lo que podemos ganar. Eso se llama desmovilización, y yo le he venido diciendo aquí que iba a ocurrir tarde o temprano. Ya está ocurriendo a nivel no solamente político, sino de la nivel financiero. Ese es el proceso en el que esta guerra está. Pero como lo que ha ocurrido es lo mismo que tiene que estar ocurriendo a nivel de la base del partido, de los que trabajan en los colegios electorales, o la gobernadora pensar que ella es tan fuerte que puede sobrevivir el cisma político que ha ocurrido, es un error de cálculo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política y social en Puerto Rico. Hace unos días que no conversábamos, había tomado un descanso, unos cortos días de vacaciones para un poco recargar baterías. Muchos de ustedes no lo saben, pero en el recinto de la Universidad de Puerto Rico donde yo enseño, utilizamos el sistema de trimestres o de cuatrimestres, y por lo tanto coincidió el inicio de la Semana Santa con el final del cuatrimestre. Y esa Semana Santa, como baja un poco la intensidad también de las labores en los medios, etcétera, pues aproveché para hacer ahí un puente y tomarme unos días de vacaciones en los que no pudimos obviamente conversar. Pero les agradezco a todos que se sigan sintonizando. He recibido algunos mensajes de ustedes en nuestro canal preguntando si habíamos dejado de hacer este podcast. No vamos a dejar de hacer el podcast, aunque sea un sacrificio. Yo creo que este podcast cumple una función y hace una contribución a la discusión, no porque yo sea el mejor, ni mucho menos, ni porque tenga las mejores exclusivas, sino porque creo que la discusión que hacemos aquí estimula el choque de ideas. Y aunque usted no esté de acuerdo conmigo, después de todo, los analistas políticos somos, en el buen sentido de la palabra, provocadores de discusión, de análisis, de reflexiones sobre los temas que de verdad son importantes para cualquier sociedad. Tanto y mucho ha pasado desde que empezó ese receso del que les hablé. Mucha gente me escribía: ¿qué falta usted hace? Necesitamos su podcast para que nos diga algo de lo que está pasando en el PNP, porque coincidió esa semana de vacaciones con todo el lío de la conferencia legislativa citada por la gobernadora y boicoteada por los miembros del Senado y por el presidente Rivera Chats, que luego desembocó en la radicación de la llamada reforma de los permisos, que es la tercera legislación de reforma o la tercera legislación programática que se está intentando en esta administración del PNP y de Jennifer González, y que, a juzgar por los que ha sucedido, va más o menos por el mismo camino que se fue la legislación para congelar el impuesto al inventario, la difunta reforma contributiva o cambio en las tasas contributivas y el alivio contributivo, que ya en el momento en que yo estoy hablando con ustedes pasó la fecha de someter los impuestos y las planillas de contribución, y todavía no sabemos si le va a dar o no el visto bueno la Junta al famoso reintegro reembolsable de alivio contributivo. Pero todo esto pues ha desatado una discusión que no ha llamado tanto la atención, pero que yo quiero compartir con ustedes. Mucha gente me ha escrito o me ha comentado o hemos hablado informalmente y me han dicho: oye, Ángel, ¿qué mucho ha durado la guerra del PNP? Claro, porque para la inmensa mayoría de los que reciben noticias y leen, para ellos la guerra en el PNP empezó hace 2 meses o hace 1 mes y medio, cuando ocurrió la pugna
alrededor del escándalo de Ciara y Pérez Peña y Jennifer González y Tomás Rivera Chats, básicamente intercambiaron el clímax de las acusaciones mutuas. Uno lo acusa al otro de traidor, el otro la acusaba a ella de múltiples cosas, entre ellas, pero no únicamente, ¿verdad? Ser una mala gobernadora, básicamente, y muchas otras cosas más. Pero pues la verdad es que la guerra no lleva 2 meses. Si ustedes han estado siguiendo este podcast, nosotros hemos venido diciendo que esto se estaba cuajando desde hace un año, desde que yo pueda recordar, desde el mes de marzo de 2025, cuando comenzaron los problemas en la sesión legislativa con los nombramientos y con los proyectos que no llegaban de administración. Por eso cuando me dicen que mucho ha durado, no son 2 meses, lleva un año. Y la prolongación, lo que ha sorprendido es que con la fuerza y con la agresividad que ambos, Jennifer González y Tomás Rivera Chats, se han atacado, pues en cualquier otro contexto esto ya hubiese significado la muerte o la aniquilación política de uno de los dos. Y entonces no ha ocurrido eso. Ni Jennifer González ha podido neutralizar a Rivera Chats, que pienso que ella, su racionamiento fue que si ella lo exponía como un candidato a la gobernación o como alguien que tiene aspiraciones al puesto de ella o como alguien que quiere retarla políticamente, eso iba a generar un descontento al interior del partido que lo iba a frenar, que lo iba a neutralizar. No ha ocurrido. Ni Tomás Rivera Chats ha logrado darle el jaque mate ni el noqueo que hubiese necesitado dar para imponerse como figura política del PNP, sin cuestionamientos. El último episodio en el que eso pudo haber pasado fue la interpelación a Domenech en el Senado, y bueno, aquí lo discutimos. Domenech no es que saliera ileso, pero tampoco salió muerto de esa cita en el Senado, y ahí está todavía en la Secretaría de la Gobernación y no parece que haya planes de que él se vaya. Por lo tanto, para mí, y esto es algo que yo quiero compartir con ustedes, la razón por la que esto ha durado tanto y por la que ninguno de los dos ha logrado su propósito político, que vamos a dejarnos de cosas y a decir las cosas como son, es aniquilar al otro. Y es mutuo. Yo les decía aquí, eso no va a parar hasta que se arranque en la cabeza. Y no lo han logrado porque son dos figuras políticas de la importancia que tiene y son los dos funcionarios electos más importantes de Puerto Rico. Es decir, la gobernadora es la jefa de la rama legislativa y el presidente del Senado es el jefe de una de las dos cámaras de la rama legislativa. Pero en el PNP es el número 2 en términos de rango interno en el partido. Entonces, ¿por qué no han podido ninguno de los dos vencer al otro? Tendría eso dos explicaciones. O es que son tan habilidosos y tan fuertes políticamente que ambos tenían planes y armas secretas para defenderse, cosa que sí, que no está, no se ha visto ese arma secreta del otro. Y lo cierto es que Jennifer ha sobrevivido a duras penas y que Rivera Chats ha logrado imponer su narrativa en los medios de comunicación principalmente, pero no en el PNP. Entonces yo pienso que en realidad eso se ha prolongado, en vez de por la fortaleza de ambos, por la debilidad política de ambos. Estos son dos políticos quemados ya en la política puertorriqueña y por eso no tienen el arrastre necesario para uno ocupar el campo del otro o para sacar del medio al otro. Es decir, que no es una neutralización por fortaleza, sino por debilidad. Porque déjenme decirle, esto ha llegado ya a los niveles de toda la confrontación posible. Les voy a hacer una anécdota que me acaba de ocurrir. Con esto de la reforma de los permisos, ustedes saben que una de las cosas que hizo la Fortaleza para tratar de poner presión pública antes de la conferencia legislativa, aquella en la que los senadores boicotearon, los senadores PNP,
fue sacar un supuesto acuerdo con los líderes del sector privado y un pliego de firmas de representantes y personas que pertenecen a los diferentes gremios de negocio en Puerto Rico en respaldo de la reforma, que si la Cámara de Comercio, que si la Asociación de Hoteles, que si la Asociación de Detallistas, el Centro Unido, debo decir, y las de Comercio al Detal. Una de las personas que firma esa carta, a quien yo conozco, que es un amigo, que es un donante del Partido Nuevo Progresista, un seguidor de la estadidad y del PNP, de esos que nosotros llamamos del corazón del rollo, pero no del corazón del rollo de los que cuentan votos, sino del corazón del rollo de los que financian campañas de candidatos, de los que recogen mucho dinero y tienen la fuerza por la capacidad de recaudación de tutear a los líderes, tutear a la gobernadora, tutear al presidente del Senado, llamarlos por sus apodos. Pues me estaba contando que él no sabía qué hacer, porque él firma ese acuerdo con la gobernadora que da la impresión de que está respaldando la iniciativa, pero si ustedes se han dado cuenta, la nueva táctica de Rivera Chats con esto de la reforma de los permisos para neutralizar a la fortaleza no fue como hizo con la congelación del impuesto al inventario, que fue enmendar la medida para hacerla inaceptable para los alcaldes, ni fue como en la reforma contributiva, que fue pedir y pedir y pedir información hasta que se hiciera insostenible y evidente que la reforma no tenía forma de financiarse y la Junta de Control Fiscal la mató luego de ese cuestionamiento. Sino que esta vez lo que hizo fue y ha hecho es radicar un proyecto paralelo, menos ambicioso. El de la gobernadora tiene 800 páginas, ha sido respaldado por la Junta de Control Fiscal increíblemente, lo que asegura que los políticos no van a estar a favor de la medida tan fácilmente. Por eso ustedes han visto a los alcaldes PNP con cautela, proponiendo enmiendas, y a los alcaldes populares básicamente diciendo que con ellos no cuenten. Y en esa táctica de radicar un proyecto paralelo, pues la decisión ha sido verlos a los dos a la misma vez, en la misma vía de vistas públicas y de análisis, y por eso usted oye a los miembros del Senado, del PNP, diciendo que esto seguramente va a terminar en una propuesta híbrida de un proyecto que se llama en el argot legislativo sustitutivo, que no es otra cosa que un proyecto nuevo que toma como base los dos existentes y los reconcilia. Algo que en lo que queda de sesión pues parece un largo tramo, un largo trayecto, y que además va a poner a la Cámara a decidir si considera el de la gobernadora o el sustitutivo del Senado, y a la Fortaleza decidir si el sustitutivo del Senado incluye los elementos que para la Fortaleza son innegociables de la propuesta. Que no voy a entrar ahora en la propuesta porque mire, aquí lo menos importante desgraciadamente de todo esto es qué es lo que dice la supuesta reforma esta de permiso. Yo creo que podemos dar por sentado que lo que se va a aprobar, si es que algo se aprueba, pues no va a ser ni una sombra de lo que se radicó. Va a tener tantas enmiendas o tantos cambios que en realidad será una criatura nueva y que además no será realmente una reforma que hace 20 años están prometiendo los políticos en Puerto Rico, de esa tan complicada madeja de procesos para usted poder abrir un negocio o construir algo en Puerto Rico, tan complicado que hemos acuñado una ciencia que se llama la permisología aquí en Puerto Rico. Pero pues en esa competencia está el mollero de si va a sobrevivir el de la gobernadora o va a sobrevivir el del Senado. Y este amigo, donante, repito, del PNP a altos niveles, tanto de la gobernadora como de Rivera Chats, me cuenta que él firmó ese respaldo al proyecto de la gobernadora, recibió una llamada de Rivera Chats que lo citó a su oficina para discutir porque está molesto porque firmó el acuerdo con la gobernadora y que, pues, que eso no puede ser porque entonces pues, no está alineado con los intereses de Rivera Chats. Lo que les hago esta anécdota porque es para que ustedes vean el nivel de competencia que hay ya a ese nivel. Eso está a ese nivel. O sea,
O tú estás con ella, o tú estás conmigo, o tú estás con él, o tú estás conmigo, pero no puedes estar en los dos lados. Y eso en un partido político, en apenas a 18 meses de haber ganado las elecciones ampliamente y apenas a 16 meses de haber asumido el control de la administración en Cámara, Senado y la Fortaleza, es terrible. ¿Por qué le digo que es terrible? Conectarlo con otro elemento que ha trascendido esta semana, que yo inmediatamente conecté con lo que me cuenta este amigo. El Nuevo Día informa que la gobernadora había convocado una actividad, o el grupo de comité de campaña de finanzas de la gobernadora, de recaudación para Jennifer González, y que la tuvieron que cancelar porque no habían conseguido suficientes donantes que pagaran los $2,600 que costaba por plato asistir a esa actividad para sentarse en la mesa con la gobernadora, que después de todo lo que quieren los donantes de alto nivel, acceso para hacer negocios y adelantar sus intereses. Eso quiere decir que la guerra del PNP ha comenzado a neutralizar a los elementos principales que son fundamentales para cualquier campaña política, que entre ellos está el de la recaudación de fondos. Porque ya, como están llamando y están cuestionando, y eso mismo va a estar ocurriendo del lado de Jennifer González, es decir, este amigo, la preocupación que tenía es que si él deja de jugar del bando de la gobernadora, no va a conseguir su empresa un permiso, un contrato más, o sus empresas, porque es una empresa múltiple, que hace muchas cosas y que tiene contratos con el gobierno. Y es una persona que ha servido además cercanamente al equipo de campaña de la gobernadora. Entonces dice, si yo no firmo eso, me van a penalizar, y si yo endoso a Tommy, entonces no voy a conseguir nada en el gobierno. Tommy es Rivera Chats, obviamente. Y si yo no ayudo a Tommy y no lo escucho y no lo endoso, entonces el Senado no va a atender los reclamos de enmienda a la legislación cuando yo le presente, o no va, o van a aprobar legislación que pueda impedir. En fin, temor a represalia. Ese es el proceso en el que esta guerra está. Pero como lo que ha ocurrido es lo mismo que tiene que estar ocurriendo a nivel de la base del partido, de los que trabajan en los colegios electorales, de los que son voluntarios de las campañas, que es que se neutralizan, dicen, bueno, vamos a esperar que esto pase, porque ya si nos alineamos de un lado, nos alineamos del otro, podemos perder más de lo que podemos ganar. Eso se llama desmovilización, y yo le he venido diciendo aquí que iba a ocurrir tarde o temprano. Ya está ocurriendo a nivel no solamente político, sino a nivel financiero. Y por eso este amigo estaba con esa preocupación. Ahora, yo pienso que el país en términos generales y un sector creciente del PNP está harto de esta guerra. Y sobreconfiarse tanto Rivera Chats, que le encanta decir todo eso, pero nosotros siempre barremos y seguiremos barriendo, y llenarse la boca diciendo esas cosas, o la gobernadora pensar que ella es tan fuerte que puede sobrevivir el cisma político que ha ocurrido, es un error de cálculo. Porque el PNP no es una organización estática, de hecho es el partido político más grande que tiene Puerto Rico en términos de militancia o miembros. Por lo tanto, el PNP son muchas estructuras y son muchos sectores y son muchas caras. No son Jennifer González y Tomás Rivera Chats, ni es una cosa así como que usted está en un bando o está en el otro nada más. Reservadamente hay otras figuras que están observando, que están pensando. Si se ha tardado tanto un bando en ganar esta guerra, quiere decir que no tienen fuerza para ganarla. Ninguno de los dos. Y si nosotros esperamos lo suficiente y con paciencia, vamos a poder, pues, nosotros tener el control. Y ese yo creo que es el error de cálculo de esta guerra, que inexplicablemente sigue y falta más de la mitad de este cuatrienio en el que todo este daño lo va a sufrir el PNP como institución. ¿Qué les quiero decir con eso? Bueno, pues que hay quienes en el PNP están observando
la falta de fuerza en los dos bandos, porque para ellos eso quiere decir que esperando lo suficiente van a poder salir de ambos, Jennifer González y Tomás Rivera Chats, en combo. Y que entonces sí regresará los que ahora se están haciendo un 8 y escondiendo porque no saben qué hacer ante las lealtades o la guerra de lealtades que este cisma produce. Seguimos mañana.